Pero además me acuerdo cuando decían que no usáramos cubrebocas, que era una exageración. O no dijo que el presidente además no contagiaba. Sí, no, porque tenía él fuerza, no era una fuerza de contagio, era una fuerza moral. Una fuerza moral. ¿no? O sea, imagínate qué se ha de sentir hacer ese nivel de ridículo. De empatía, por ejemplo, también esta semana lo vimos con Claudia Sheinbaum diciendo esto de a ningún mexicano le faltó una cama en la pandemia. ¿Cómo se atreven a decir eso? O sea, ¿qué piensan que nos tapamos los ojos mientras veíamos estos videos de la gente muriendo afuera de un hospital? O todos los mexicanos que nos tocó desesperadamente buscar oxígeno o camas de hospitales para familiares. O sea, porque nos tocó a muchísimos. ¿Cómo nos piensan engañar diciendo que no, que eso no pasó? Qué falta de empatía más grave, negar algo y todavía enojarse, porque todavía lo hace con el dedito de eso no pasó. Bueno, y creo que mira, está el dedito, ¿no? No, nadie qué se grave. quedó sin una cama de hospital. Bueno, entre otras cosas porque le dijeron a su gente que no fuera a los hospitales. Claro, y aún así, los hospitales colapsados. Colapsados, pero incluso a muchos les decía, no vayan. Sí. Y la gente, muchos no fueron, porque precisamente además tenían el temor de que se fueran a contagiar en los hospitales. Y se murieron en sus casas. Se murieron en sus casas. No, bueno, son de estas frases que son una joyita. Pero hoy creo que en premio a la labor destacada de nuestro subsecretario, creo que Morena lo está nombrando, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? O sea, el premio a la ineptitud, ¿no? Una persona que por su ineptitud, por su arrogancia, ¿de qué tipo? Entonces ahora creo que Morena, pues sí, pero fíjate, también te refleja el nivel de la gente de Morena. O sea, quiere decir que su máximo exponente en materia de salud es Gatell. O sea, hasta ahí les da, ya no les da para más. Entonces yo creo que, es más, seguramente si buscaran a cualquiera de cierto nivel de prestigio, lo más probable es que les dice, pero ¿cómo no? Entonces, ¿quién les acepta? Gatell. Así está Morena. Es para lo que les da, es para lo que les alcanza. No, la verdad es que además como va a escribir el proyecto de nación, va a ser de los que van a escribir o está escribiendo el proyecto de nación. Pues sí sería interesante leerlo, la verdad, porque ha de ser, bueno, vamos a pasar de 800,000 muertos en una pandemia y prometemos la siguiente que sea de 1,200,000. No. Y vamos a bajar el nivel de expectativa de vida de 75, que nos parece mucho. Por cierto, ya perdimos 4 años, entonces ya no son 75 y prometemos bajarlo ahora a 65. No, yo sí habría que leerlo porque ha de ser una joya. Ay, ¿no? qué horror. Pero, sí. Pero además me acuerdo cuando decían que no usáramos cubrebocas, que era una exageración. O no dijo que el presidente además no contagiaba. Sí, no, porque tenía él fuerza, no era una fuerza de contagio, era una fuerza moral. Una fuerza moral. ¿no? O sea, imagínate qué se ha de sentir hacer ese nivel de ridículo. No, ¿No pues, cabrá? No, es que yo creo que ni se dan cuenta. Tanta tontería, ¿no? en una persona, O sea, ¿cómo cabe? Yo creo que ya se la creen que, pues es que no creo pasó que nada. El juego les cambia. O sea, creo que esta frase de Peña Nieto, que en su momento pues dio hasta para memes de ningún presidente se despierta pensando cómo hacerle mal a México. Pero yo creo que ellos no, o sea, más allá de cómo se despiertan pensando cómo hago feliz a López Obrador. O sea, esa es la lógica. Y si yo hago feliz a López Obrador, irle a aplaudir diciéndole que sus estampitas son el método que funciona para no contagiarse, o ir a respaldar esta decisión de no, el presidente no tiene una fuerza de contagio, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la lógica está ahí. La lógica no está, y la lógica de Morena nunca ha estado ni en mejorar el país, ni salvar vidas, ni sacar de la pobreza a los mexicanos, ni mejorar el sistema de educación. Está cómo me hago el chistosito y cómo me gano los aplausos y cómo le demuestro a mi Mesías que soy una persona totalmente fiel a él. Sí, una actitud muy, lo que hemos dicho aquí, muy servil, y algunos tienen esta confusión, piensan que hubo una elección para una monarquía absoluta, sí, claro. Y entonces los secretarios actúan, la mayoría de ellos, hay excepciones, como cortesanos, pero lo que sí no se dan cuenta es que realmente hacen el ridículo, pues es el ridículo y dan vergüenza. Pero además, bueno, pues sí, hacen el ridículo, pero pues cuánta gente nos falta hoy por las tonterías que hicieron, ¿no? Y una de ellas fue que no cerraron, ¿te acuerdas? Los vuelos internacionales, que seguían llegando vuelos y vuelos todos los días. Y nunca sabremos, porque supongo que no sé cómo se estudia eso, nunca sabremos que era dejar abierta una puerta de contagio, ¿no? Exacto. O sea, porque el mundo al final del día sí se cerró. Sí. Y bueno, le puedes ver una parte positiva y una negativa. Seguramente la negativa más importante pues es que
nunca cuidaste la entrada en tu país, ¿no? Entonces dejaste las puertas abiertas Al contagio. Uno de los sectores que por eso también se vio de alguna manera beneficiado, pues fue el turismo. Porque como todos los demás sí cerraron, pues entonces dicen, pues vamos ahí al bar que está abierto, ¿no? Está, y lo presumen. Que ahí veíamos a Gatell, además. ¿No se acuerdan? Sí. Y entonces lo presumen como si eso fuera un gran logro turístico. Pero ¿dónde está la cuentita para saber cuántos mexicanos también perdieron la vida por eso? Pues yo creo que esa cuenta nunca la sabremos. Nunca, porque además nunca la sabremos. Siempre han estado en contra de los números y los números que no les favorecen. Cuando todo salía el director de la OMS a decir pruebas, pues que aquí Gatell con el modelo Centinela decía, no, porque ¿para qué? Si hacemos muchas, mejor hacemos pocas. O sea, ¿por qué? Porque no querían saber realmente el nivel de desastre que existía. Eso tienes toda la razón, es que tienes razón. A ver, no hagamos pruebas, porque si hacemos pruebas nos vamos a dar cuenta de lo terrible mal que estamos. Y pues mejor no hagamos pruebas. Sí. Es como este gobierno cuando dice, no, ya no se debe de medir el PIB, ¿no? Porque, pues, ¿para qué lo mides? Y ya no midas el ingreso por persona. Sí, es como un gobierno de que como todo te va a salir mal, pues no le midas. Claro. Sí, no le midas. Para que la gente no se entere, ¿no? Sí. Pero además, como si no estuviéramos viviendo, en el caso de la pandemia no lo hubiéramos vivido, cuánta gente pues perdimos y cuánta gente tiene secuelas importantes o que han muerto por secuelas, pero también pues en términos de criminalidad, como si no viviéramos con miedo. Ya vimos cómo salió la encuesta de INEGI la semana pasada de la percepción de seguridad. Tú que estás viajando además. No, es terrible. Y como si no hubiera desaparecido, si las mamás y los papás no estuvieran sufriendo. O sea, como lo dicen como si no existiera, ¿no? Y como si la gente o el pueblo fuéramos tontos, ¿no? Y no lo viviéramos en carne propia o solamente le pasara a alguien ahí raro que no vive en México, ¿no? Sí, como si fuera